Hoy celebramos y traemos a la memoria el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Es un sacrificio que fue hecho no para gente buena, sino para gente mala. Esa es la palabra que Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y es un tiempo en el que nos recuerda dos cosas. La gracia del Señor, su justicia también. El amor que Dios tuvo para con nosotros, de no querer que fuéramos al infierno por los pecados, pero su justicia para poder satisfacer toda esa ira fue derramada en Jesucristo. La semana pasada habíamos aprendido cómo el Espíritu Santo es el que nos puede revelar las cosas. El Espíritu Santo es el que nos revela todas las cosas. Y el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay una diferencia. Y es que esa diferencia es que las cosas han sido reveladas a través de su Hijo. Cristo mismo, Dios mismo vino a hablarnos, ya que nos fueran reveladas las cosas del Padre y nos dio a su Espíritu Santo para entenderlas. Cuando tenemos conocimiento pero no tenemos discernimiento, podemos desviarnos muy grandemente y podemos hacer las cosas por hacerlas. Podemos reunirnos por reunirnos. Y eso es algo que le pasó al pueblo de Israel. Empezaron a hacer las cosas por costumbre, por tradición. Lo que les faltaba era convicción por las cosas que hacían. La semana pasada les dije que leyeran varias festividades que hacían los judíos. Les mencioné 8. Y hay muchas más. Hablamos del jubileo, se habló también de la Pascua. Y hoy yo quiero hablarles de 7 fiestas que Dios ha dado, pero vamos a profundizar solamente en 3 fiestas. Y vamos a entender por qué fueron dadas y qué es lo que querían decir. Vayamos a Hebreos capítulo 10. Versículo 5. Y esta va a ser la base de la predicación. Hebreos 10, versículo 5. Por lo cual, Jesucristo, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Otra vez. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dios les había mostrado al pueblo de Israel 7 festividades o 7 fechas específicas que eran de Dios. Cuando Dios le habló a Moisés, en Levítico capítulo 23, Dios le era claro a Moisés, le dijo: voy a mostrarte 7 fiestas solemnes de Jehová. 7 fiestas solemnes. Y estas eran dadas de Dios para el pueblo judío. Levíticos 23, versículo 1. Al 4.
Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Estas fiestas no las hicieron los judíos, no las crearon ellos, son fiestas de Dios que les estaba dando al pueblo. Y la palabra fiesta ahí en el hebreo es moed, que quiere decir una fecha en específica, una cita, un tiempo apartado. Dios estaba dando al pueblo de Israel un tiempo apartado de reunión, una fecha específica de reunión en su pueblo para celebrar sus fiestas. Y podemos encontrar que les dio 7. Aquí se menciona el Shabbat, o el día de descanso, pero 7 fiestas son las que les dio. En Levítico 23, versículo 5, encontramos una. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Esa es la primera fiesta, la Pascua. En el versículo 6, y a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Ese es el segundo. En el versículo 10 al 12, encontramos otro. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos el día siguiente del día del reposo. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Esa es la tercera fiesta, la de las primicias. En el versículo 15 y 16 encontramos la fiesta del Pentecostés. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo, contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Eran 50 días después de la gavilla. Eso es el Pentecostés. 50. Y se daba una primicia, lo primero del fruto, y después después de 50 días ya había mucho más fruto. Entonces también de todo eso que había, se daba. En el versículo 24 hallamos la quinta fiesta. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes 7º, al 1 del mes tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Versículo 27. A los 10 días de este mes 7º será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es el día de la expiación. Esa es la fiesta. Y la última fiesta la podemos encontrar en el versículo 34, que dice, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes 7º será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. Entonces Dios compartió de sus fiestas al pueblo de Israel. Y les estaba enseñando y los estaba capacitando con esas fiestas para entender algo que había de venir. Esas fiestas los estaban entrenando
para reconocer al Mesías cuando Él hubiera de llegar. Entonces, la primera fiesta que se menciona aquí es la fiesta de la Pascua. Y dice que a los 14 días del mes primero tenían que ofrecer la Pascua. El año nuevo de los judíos empieza en el mes de Nisan, que es como si fuera su enero, Nisan. Y esa era marcada por la luna nueva. Cuando había luna nueva, empezaba entonces el mes de Nisan. Y a los 14 días tenían que ofrecer la Pascua. ¿De dónde se originó la Pascua? Vamos rápidamente a Éxodo capítulo 12 y entendamos un poco más a profundidad lo que Dios estaba enseñando o los estaba entrenando para ser capaces de entender la gracia de Dios y su obra. Capítulo 11. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y estaba como esclavo, Dios había hecho señales y les había dicho que iba a hacer una última señal, una última plaga en contra de Egipto para que ellos pudieran salir. Jehová dijo a Moisés en el versículo 1: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. ¿Qué está prometiendo ahí Dios? Que iba a traer una plaga y la consecuencia de esa plaga iba a ser que Faraón los iba a dejar, los iba a echar. Dios ya estaba prometiendo desde ahí, ya estaba diciendo lo que iba a pasar. Y como hemos aprendido, la palabra de Dios se cumple. Entonces desde ahí estaba diciendo que iba a haber una plaga. Versículo del 4 a 9. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. ¿En dónde iba a ser esa plaga? ¿En qué tierra? En la tierra de Egipto. ¿En dónde estaban los israelitas en ese momento? En la tierra de Egipto. Y habrá un gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Gran diferencia. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete, tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Entonces Dios había hablado del juicio que venía a Egipto. Y había dicho que era para la tierra de Egipto. ¿Dónde se encontraban los israelitas otra vez? Todavía dentro de la tierra de Egipto. ¿Cuál era la solución que Dios iba a hacer para marcar diferencia entre los egipcios y los israelitas? Leamos adelante, versículo 1 del capítulo 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablar a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. ¿Cuántos? Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará, o lo matará, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer.
Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerán. ¿Qué es lo que está mostrando aquí el Señor? Está diciendo, yo voy a traer juicio a la tierra de Egipto. Y yo sé que ustedes ahorita están en la tierra de Egipto, pero vaya a ser una diferencia entre ustedes y ellos. Y lo que van a hacer es tomar un animal por familia. ¿Quiénes iban a morir en la plaga? Los primogénitos. Los primogénitos de cada familia. El Señor les estaba mostrando que por la vida de uno en la familia, tenían que dar la vida de un animal. Uno por familia. Iba a haber muerte en Egipto, pero la sustituyó dando la vida de un animal por la vida de un primogénito. Vida por vida. Dios estaba enseñando y entrenando a Israel que hay juicio, pero que para escapar del juicio tiene que haber vida por vida. ¿Ok? Ahora, en el versículo 11, ¿cómo dice que se lo tenían que comer? Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón o bastón en vuestra mano. Y lo comeréis, ¿cómo? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. El Señor había dicho, esta noche, esta plaga, los van a sacar. Y tienen que estar listos porque yo soy propenso y estoy apresurado a cumplir mi palabra. Tenían que comer vestidos, tenían que estar listos para salir de la esclavitud de Egipto. Tenían que ya estar listos, preparados, porque Dios iba a cumplir su palabra. Dios no nos iba a estar vestidos para hacerlos esperar. Dios dijo, vístanse, estén listos para salir. Celebren la Pascua, vida por vida. Ahora, así fue. El juicio de la plaga cayó en la tierra de Egipto. Y todos los egipcios, no había casa en que no hubiera perecido el primogénito. Mas al pueblo de Israel, ni un perro movió su lengua. Nadie falleció. Más que ese cordero inmolado. Vida por vida. Dios no les dijo, pórtense bien, hagan cosas buenas para que este juicio no caiga sobre ustedes. No, dijo, ofrezcan una vida por la vida. Y esa sangre puesta en el dintel o en la entrada de las puertas de las casas fue como señal al ángel de Jehová para que la muerte pasara por encima y no les dañara. Pascua quiere decir pasar por encima. En inglés, Pascua se dice pass over, pasar por encima de. Por la sangre del cordero, la muerte pasó por encima. Y el pueblo de Israel no vio muerte en su familia. ¿Por qué los cristianos no celebramos la Pascua más? Porque Cristo es nuestra Pascua. En Juan 1:29 dice Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo fue el Cordero entregado para que nosotros no veamos muerte, para que la muerte pase por encima de nosotros, para que no nos haga daño. Cristo, con su sangre, pagó la vida por la vida. Cuando Cristo vino y Juan les dice a los fariseos y a los israelitas y todos los que estaban alrededor de él escuchando su predicación, dice, Él
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenían que haber entendido a través de miles de años de hacer esas fiestas a qué se refería. Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean, ¿en quién? En Dios. El sacrificio del Cordero se hacía cada año. La sangre se corrompía, ya la sangre pasaba. El animal perecía y entonces tenían que volverlo a hacer, y volverlo a hacer, y volverlo a hacer. Pero cuando llegó Cristo y nos ofrece de su cuerpo, y nos ofrece como el Cordero, Él resucitó. Y Él no quedó muerto. Él murió por 3 días, Él dio la muerte por nosotros, para que nosotros fuéramos libres, para que nosotros venciéramos la muerte junto con Él. Él se ofreció como ese Cordero, con su sangre preciosa y sin mancha. Y esta semana, meditando en lo que Cristo hizo y su vida, uno va caminando en la calle y pasan tantas cosas que hasta uno mismo se enoja o piensa mal en contra de esas personas, que si se pasan el alto, que si caminas por aquí, que si te estorban. Y uno empieza a pensar, y está diciendo, Señor, Cristo era perfecto. Cristo, en los 33 años que vivió en la tierra, no tenía malos pensamientos para con nadie. Él amaba a profundidad. Él nos enseñó las palabras correctas. Él mostró su amor, nos dio sanidad y nunca deseó mal a nadie en su corazón. Y aún así Él, siendo el menos digno de muerte, Cristo es el humano que menos digno de muerte. Y Él ofreció su vida por nosotros. Dijo, yo soy ese Cordero, quiero dar vida por vida. Si tú has reconocido a Jesucristo y has arrepentido de tus pecados y recibido su perdón, está entonces la sangre puesta en tu casa y no vas a ver muerte por la misericordia de Dios. Entonces, por la preciosa sangre de Cristo no veremos muerte. Por el Cordero inmolado que fue Cristo, no sufriremos junto con Egipto, ya que Dios ha hecho diferencia entre nosotros, los que creemos, y el mundo, por su sangre. Por su sangre. Ahora, en Éxodo capítulo 12, encontramos la fiesta de los panes sin levadura. Éxodo capítulo 12, del versículo 15. Ay. 15 al 20.
7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Huestes quiere decir como milicia, como ejército. Saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comerás los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis. En todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Dios estaba enseñándoles y estaba haciendo énfasis que Dios, cuando les prometió que los iba a sacar de Egipto, los iba a sacar apresuradamente, rápidamente. Tan rápido que la masa que habían preparado no iba a poder leudarse. Apenas Maren y yo estamos haciendo pan. Y estamos haciendo pan con masa madre. Y lo que tienes que hacer es poner agua y harina. Y lo mezclas. Y lo amasas y lo dejas. Y tienes que dejarlo reposar. Tienes que dejarlo 1 o 2, a los 2 días empieza a sacar burbujitas, y empieza como a romperse la masa y sacar como hoyitos. Y entonces se va extendiendo y tienes que ser muy paciente. Tienes que echarle más harina y más agua, y entonces va creciendo. Y es mucha paciencia, se empieza a inflar. Se empieza a inflar. Con un poco de levadura, que es lo que se crea en ese proceso, con un poco se puede duplicar su tamaño. Pero ya no es una masa firme, sino que tiene hoyos y tiene como se puede romper. Ya no consiste en una, sino como que va teniendo fracturas. Dios les dijo, voy a sacarlos tan rápido de aquí que no van a tener ni tiempo de que esa masa leude, de que esa masa crezca. Cuando fue, lo acabamos de leer, cuando fue la plaga, entonces a la medianoche empezaron a morir todos los primogénitos. A la medianoche. Y cuando se levantaron y hubo gritos, el faraón también se despertó. Capítulo 12, versículo 29. Y aconteció, 12:29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó, ¿cuándo? Aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón, ¿cuándo? Esa misma noche, y les dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. La premura. Por eso Dios les dijo, coman vestidos, estén listos, porque no va a ser soportado por Faraón. Esta plaga no va a ser soportada. Y esa misma noche sucedió, esa misma noche empezaron a morir, esa noche llamó a Faraón a Moisés y a Aarón para decirles, váyanse, váyanse, váyanse. Y los llenaron de alhajas, y los llenaron de todo lo que necesitaban, pero dijeron, ya váyanse. Entonces, se llevaron su masa sin leudar. Y al día siguiente, la cocieron o la prepararon. Y estaba yo investigando y saben, cuando
tú haces un pan y leuda y se expande, y tú lo coces, o lo cocinas, o lo horneas, te puede durar unos 2 o 3 días después de haber cocinado. Pero cuando tú cocinas o horneas un pan sin levadura, puede durar muchísimo más tiempo. Puede durar muchísimo más tiempo. Ahora, ¿por qué nosotros no celebramos las fiestas de pan sin levadura? Porque Cristo es nuestro pan sin levadura. La levadura en la Biblia hace referencia a 2 cosas. La levadura es sinónimo de pecado o de falsa doctrina. Cristo no tuvo ningún pecado y Cristo nos trajo la doctrina del Padre, la doctrina verdadera. Cristo le decía a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, porque decían doctrina y se inflaban. Pero esa doctrina no iba a permanecer. Ese pan cocido iba a perecer. Mas cuando Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, y Dios había compartido su doctrina para con sus discípulos, era la doctrina verdadera. Acompáñenme a 1 Corintios, capítulo 5, por favor. Primera de Corintios, capítulo 5. Aquí nos habla de la levadura como pecado. Versículo 6, 7 y 8. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es ¿quién? Ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Cristo fue nuestro pan sin levadura. Fue ese hombre perfecto que no tuvo pecado y que murió por nosotros. Cristo es nuestro pan sin levadura. Él es el pan que bajó del cielo para darnos de comer. En el pueblo de Israel pidieron comida y Dios mandó maná. Mandó un pan para que comieran. Pero solo duraba un día y después desaparecía. Y al día siguiente volvía a aparecer. Durante 40 años estuvieron comiendo maná hasta la llegada de la tierra prometida. Cuando ellos comían, ¿qué pasaba? Los nutría, les daba fuerza para seguir caminando. Pero al final de cuentas, muchos no entraron a la tierra prometida y perecieron. Ese pan que ellos comían era un pan corruptible, un pan que comían y después no les servía de nada, porque fallecían. Pero Cristo dijo que Él era el pan de vida. Vamos a Juan capítulo 6. Juan 6, 48. Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Jesús hablando de sí mismo, es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo.
si alguno comiere de este pan, ¿vivirá cuándo? Para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Vida por vida. Versículo 58. Otra vez él hablando de sí mismo, es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Jesucristo estaba haciendo las fiestas de los panes sin levadura en sí mismo. Jesús sí celebró las festividades bajo la ley, porque todavía no había llegado el nuevo pacto. Pero Él está diciendo, yo cumplo, mi ser, mi carne, cumple esas fiestas. El pan leudado se esponja. Cristo era manso y humilde de corazón. Y dice, aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Quitad la levadura, quitad toda malicia, quitad todo pecado. Humíllate. Y por último, las fiestas de las primicias. En Levítico capítulo 23, vamos a leer del 10 al 13. ¿Va teniendo sentido lo que vamos aprendiendo? Levítico 23, el 10 al 13, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Una gavilla es un manojo. ¿Ok? Agarraban los primeros frutos. Mi abuelo. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Entonces, el principio del año Nisan era la primavera. ¿Okay? Es cuando iniciaba la primavera. Y ahí es cuando todos empezaban a sembrar. Si tú pones una semilla en una macetita, si es de jitomate o si es... a los 10 días ya estás viendo un tallito. Incluso antes, incluso desde otros días. Pero a los 21 días, que es cuando era comandada la fiesta de las primicias, ya había un poquito más grande. Entonces, de lo primero que ellos sacaban, de los primeros frutos, los tomaban, hacían una gavilla y se la daban al sacerdote y el sacerdote la mecía. ¿Qué les estaba dando a entender el Señor? Que la tierra Él se las daba, que la tierra era de Él y que de Él es toda su plenitud, la tierra. Él, por eso tomaba a los primogénitos, de tanto de los hombres como de los animales, y ahora estaba tomando las primicias o el primogénito del fruto. Cuando uno siembra y empieza a ver los primeros, uno siembra jitomate y empieza a ver los primeros, uno se emociona y dice, ya está pasando. Y entonces lo acuerdas, ya está pasando. ¿Y qué pasa después? Se empiezan a multiplicar rápidamente, ¿no? Y cuando ves ya son muchos. Sí, eso era en el Pentecostés. A los 50 días de todo el fruto que ya estaba saliendo, tenían que darle una ofrenda a Dios. Pero primero era las primicias. Primero las primicias. Valga la redundancia. ¿Qué está pasando? ¿Por qué nosotros ya no celebramos la fiesta de las primicias? Adivinen quién llena esa fiesta. Cristo.
Cristo es nuestra primicia. Cristo murió, Él dijo, es necesario que la semilla muera, ¿verdad? Para que lleve fruto. Cristo fue crucificado, fue sepultado o sembrado, y a los 3 días empezó el fruto a salir. Ese es Cristo. Cristo es nuestra primicia. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 20. Primera de Corintios 15, del 20 al 23. Amén. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Aleluya. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo, en su venida. Cristo fue el que resucitó y esa fue la primicia. Muchos dirán, hermano, pero en el Antiguo Testamento también hubo resurrección. Incluso Jesús resucitó a Lázaro. ¿Cómo que él fue primero resucitado y que él es la primicia? Bueno, la diferencia es esta. Las resurrecciones antes de Cristo, que habían acontecido, cuando resucitaba otra vez su carne con su alma, ¿no? Pero cuando Cristo resucitó con el cuerpo glorificado. Por eso muchos cuando lo veían, no sabían, ¿es Él? ¿Será Él? Porque tenía ya su cuerpo glorificado, un cuerpo que podía atravesar la materia, un cuerpo hermoso. 1 Corintios capítulo 15 es un capítulo precioso y nos habla de la resurrección, de cómo va a ser la resurrección. Si yo tengo una semilla de girasol, cuando la siembro, ¿cómo sale? Completamente diferente a la semilla, ¿verdad? Completamente diferente. Si tú te preguntas, ¿cómo será mi cuerpo glorificado? Hermano, va a ser hermoso. Mira la semilla que tienes, está horrible. La que tenemos. Señor, ya. Esa semilla que fue Cristo sembrada trajo la primicia con un cuerpo glorificado. Él es el primero que vino con un cuerpo, que se resucitó con un cuerpo glorificado. Ahora seguimos nosotros. Cuando Él venga, primero va a llamar a los que están durmiendo, a los cristianos que ya creyeron, y los va a resucitar con un cuerpo glorificado, con su cuerpo glorificado. Y después los que estamos vivos todavía. Cristo fue nuestra primicia. Por eso ya nosotros no celebramos tal fiesta. Ahora después seguía la fiesta del Pentecostés, que como dijimos, era ya el fruto grande. ¿Que eso pasó cuándo? A los 50 días que el Señor partió. Fue la fiesta del Pentecostés, donde vino el Espíritu Santo y muchos empezaron a creer. Y ese era todo el fruto que habían sembrado. Después seguía la fiesta de las trompetas. Y esa fiesta de las trompetas dice que en convocación santa será. No podemos adentrarnos mucho, pero dice, a la última trompeta vendrá el Señor. Y es cuando viene la convocación de los santos, o sea, cuando somos arrebatados. Después sería de la expiación y el de los tabernáculos. Pero estas celebraciones eran cada año.
desde la primavera, que era el Nisan, hasta el otoño. Y era un ciclo. Y lo hacían, y lo volvían a hacer, y lo volvían a hacer, y lo volvían a hacer, y lo volvían a hacer. Pero al final de cuentas, todas esas festividades no cambiaban su corazón. Dios decía, celebren la Pascua para recordar que yo los saqué de Egipto y no hice que muriera nadie y les di una tierra. Y cuando estaban en el desierto, se quejaban. Pero eso sí, cada año celebraban la Pascua. Después llegaron a la tierra prometida y yo se las doy. Y preferían ver qué podían sacar de las otras culturas. Pero eso sí, celebraban el pan sin levadura. Esas festividades tenían que entrenarlos y enseñarles a apreciar y valorar lo que Dios les había dado. Pero más que nada, tenían que cambiar su corazón. Pero no podían. Eran malos, pero seguían celebrando. Seguían irritados en contra de Dios y seguían celebrando. Seguían haciendo cosas malas, pero sí, todos los domingos vienen a la iglesia, ¿no? Esas festividades, esa sangre ofrecida de machos cabríos, de las primicias, todo eso, no cambiaba su corazón. Pero Dios les estaba mostrando una sombra de lo que había de venir. En Hebreos capítulo 9, se nos enseña que Cristo vino a hacer el sacrificio perfecto, el sacrificio que era necesario para que para ser presentados como justos delante de Dios y para que Él cambiara también nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Por eso Cristo, cuando lo hizo una sola vez y para siempre. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. ¿Ante quién? Ante Dios. La gavilla la tenía que presentar delante de Dios el sacerdote. Tenían que presentarse delante de Dios y entraban a modelos o figuras del cielo. El tabernáculo era una figura del cielo, no era el cielo mismo. Si ustedes leen con detenimiento, dice la palabra que Dios le dio a Moisés el modelo del tabernáculo. ¿Por qué? Porque hacía una figura o un modelo de lo celestial. Entonces lo que se ofrecía aquí, pues ciertamente cubría los pecados, pero no los limpiaba. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. O sea, cada año lo hacían, cada año. Pónganse a pensar. Están en las fiestas, es Pascua. Y el Señor nos sacó y también había el día, por ejemplo, del perdón de los pecados y estamos celebrando la fiesta y al día siguiente pecas. Y tienes que esperarte un año más para que el sumo sacerdote entre a pedir perdón por los pecados del pueblo. Ha de haber sido desgastante. Celebrabas las fiestas, pero tú no cambiabas. Tú seguías igual. Pero tenías que hacer las fiestas. Todo un año. Para siempre. Para siempre. Pero el corazón seguía igual. Entonces, versículo 26. De otra manera, me hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo. ¿Para qué? ¿Para quitar qué? De en medio el pecado. Hermanos, los sacrificios animales cubrían los pecados, los ponían debajo de la alfombra. Cristo
vino a quitar los pecados, a limpiarnos y cambiar nuestro corazón. Las fiestas de ellos no cambiaban nada dentro. Nuestra fiesta, que es Cristo, nuestra conmemoración, ha cambiado todo dentro de nosotros. Ahora podemos decir que somos libres de la cautividad del pecado y que por el Espíritu Santo nos alejamos del pecado. Podemos celebrar a Cristo todos los días. No tenemos que esperar cada año porque Cristo está vivo. Cristo murió, pero resucitó. Cristo no se quedó en una tumba, Cristo no se quedó en una cruz, Cristo resucitó. Y se presentó una vez y para siempre. Y así como se ofreció en las primicias, que se ofrecía un cordero y se ponía sangre, Cristo entró a la presencia de Dios, no en un tabernáculo, sino a la presencia de Dios, mostrando su sangre por nosotros. Para que fuéramos cambiados, para que fuéramos limpiados, para que fuéramos renovados, para que fuéramos perdonados del infierno. Ahora, hermanos, a veces hay que entender profundamente que no nos merecíamos nada de eso. Éramos enemigos de Dios. Dios dio a su Hijo por sus enemigos. Yo no creo poder dar la vida de mi hijo ni siquiera por alguien bueno. Pero Dios dio la vida de su Hijo por sus enemigos, para que fuéramos reconciliados en Él. No nos los merecíamos. Fue por gracia. Y es lo que celebramos hoy también. Que somos ahora dignos de participar a la mesa de Cristo por su amor por nosotros, no por lo que merecíamos. Y ahora nuestra vida está cambiando. Y estamos siendo santificados por la sangre y el Espíritu para ser igual que Cristo. La cantidad de festividades y de cosas que tenían que hacer los judíos era extraordinaria. Era extraordinaria. Decían que eran como carniceros. Estaban matando cabras, matando vacas, matando todo, cabritos, matando todo. Y tanto se hacía y tantas festividades, año tras año, para no cambiar nada de sus corazones. Por eso se llegaron a cansar. Por eso llegaron a decir, esto me es fastidio. Necesitaban a su Dios que les enseñara el camino correcto y los librara de la ley de la muerte. Necesitaban que Él mismo viniera y les explicara cómo hacer las cosas o hacerlas por ellos. En Isaías capítulo 1, dice en el versículo 10 al 20, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto en vuestras manos? Cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios. No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras ¿qué? Fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma.
Me son gravosas cuando estoy cansado, estoy de soportarlas. Porque no se hacían con un corazón recto, no se hacían con entendimiento, se hacían simplemente por hacer. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscad la justicia, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos en cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como en blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor dijo, todos tus sacrificios, todas tus fiestas solemnes, ya me tienen harto. Porque tu corazón no cambia. Porque sigues haciendo lo malo. Porque sigues siendo rebelde. Dice, ven, yo te quiero limpiar. Si tus pecados fueran rojos como el carmesí, los haré blancos como la lana. Cuando al pueblo de Israel se le dio la instrucción de poner la sangre del cordero en el dintel, ¿saben con qué lo hicieron? Con un hisopo. ¿Qué es un hisopo? Es como un cotonete. ¿Qué hace? Te limpia. Con un hisopo. El Señor dijo, ven, pongámonos a cuentas. Y por la sangre de Cristo, Él te limpia. Él quita el pecado. Y te hace una nueva criatura para hacer su voluntad con amor y pasión. Porque ellos hacían la voluntad de Dios en sus fiestas sin amor y sin pasión, sin entendimiento. Pero como aprendimos la semana pasada, el Señor mandó a su Espíritu Santo para que todo esto nos sea revelado. Demos gracias al Señor. Ellos tenían mucho conocimiento de las leyes, pero no entendían lo importante, a Cristo. Ellos habían sido entrenados durante toda su vida para reconocer al Mesías cuando llegara. Y cuando llegó, lo mataron. Gracias a Dios por su Santo Espíritu que nos revela quién es Cristo. ¿Cuáles son las fiestas realmente importantes? ¿Quién es Cristo y cómo las cumplió? Él ha cambiado nuestro corazón. Él, por su sangre, nos da el poder de entrar a su presencia, conocerlo a Él en su presencia y moldear nuestra vida a su imagen y semejanza. No permitas que todo lo que sea de Dios se vuelva una rutina, porque te puede desviar de lo verdadero. No permitas los rituales cansados. Busca al Señor en intimidad. Que Él te demuestre quién es Él y qué es lo que quiere para contigo, para que lo lleves a cabo. A veces estás cansado, a veces te cansa la iglesia. Entonces pídele a Dios revelación de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y Él te la dará para que la lleves a cabo. Cuando se vuelve cansado es porque no hemos tenido una revelación de por qué nos reunimos hoy. Y hoy estoy pidiendo al Señor que traiga revelación de su sacrificio en la cruz por nosotros. Que haya ese entendimiento profundo para poder disfrutar los beneficios de la cruz y darle gloria y honra al Hijo de Dios, el que no era digno de muerte, que murió por nosotros porque éramos pecadores. ¿Sabes por qué estás hoy aquí? ¿O vienes a cumplir una fiesta solemne nada más? Estás aquí
para cumplir o para recordar que Cristo murió por ti puede cambiar tu corazón. Estás aquí para recordar que Cristo mandó a su Espíritu Santo para volverte útil en su reino. Te mandó a tu Espíritu Santo para vencer toda área en tu vida y predicar el Evangelio a los demás. Para ver milagros, prodigios, maravillas. Porque eso es lo que nos regaló Cristo en su cruz, bendición. Hemos sido bendecidos con toda bendición celestial por Cristo. ¿A qué vienes hoy? ¿A qué vienes cada domingo? Pídele al Señor que cada vez que vengas y te reúnas con los hermanos, Dios te revele algo nuevo. Y te dé ese ímpetu y esa pasión y ese anhelo para seguir adelante. Cuando uno se cansa, ha perdido su vista de lo verdadero. Está nada más haciendo fiestas solemnes, lunas nuevas. ¿Por qué estamos hoy? Y empieza desde este momento a capacitar, a recapacitar que estamos aquí porque Cristo murió por ti y por mí. Y llamó a su iglesia para congregarse, para reunirse en Él. Dice la palabra que todas las cosas se reunieron en Él. Hermanos, gloria a Dios. Nos ha reunido con nuestro Padre Celestial. Cristo es la mayor celebración que pueda haber. Si ustedes se acuerdan, nuestro versículo base, ¿cuál es? Hebreos, capítulo 10, versículo 5. Y hermano, ¿qué tiene que ver ese versículo con las fiestas? Bueno, Dios en su sabiduría ha ocultado cosas que quiere que descubramos. Quiere que escudriñemos su palabra. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, ¿más qué? Más me preparaste cuerpo. Me preparaste cuerpo. Desde el inicio del Nisan, o sea, desde el primer mes, las fiestas que se van contando, la separación, primero la luna nueva, 14 días, después un día para el pan sin levadura, después 7 días. Y si tú vas contando la diferencia, se suman 280 días. ¿Saben qué son 280 días? Son 38 semanas. ¿Saben qué son 38 semanas? Son 9 meses. Es el tiempo de gestación de un bebé. Las fiestas del Señor daban un completo de 9 meses, anunciando la venida de la semilla que había de venir, anunciando la venida de Jesucristo. Isaías capítulo 9, mas un niño nos es nacido. Todas las fiestas apuntaban al Mesías. Todas las fiestas se alineaban perfectamente para anunciar a ese bebé que iba a nacer para cumplir todas las fiestas en él. Isaías capítulo 9. Versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte,
Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos, ¿qué? Hará esto. Todas esas fiestas estaban apuntando al Mesías. Y los judíos no supieron reconocerlo. Y lo entregaron. Ahora, nosotros sabemos quién es Cristo. Nosotros le hemos conocido y hemos conocido su obra en nosotros. Y es importante pedirle al Señor que todos los días de nuestra vida nos recuerde el sacrificio de Jesús. Que su Espíritu nos revele lo que Él hizo. La Biblia no se va a terminar de estudiarla, hermanos, nunca. Entre más tú estudias, más encuentras pequeños destellos de sufrimientos de Jesús, que empieza desde su nacimiento hasta la traición, que tenía el agua hasta acá. Tú, entre más buscas la revelación del Espíritu Santo, te va a mostrar los padecimientos de Cristo, y entre más los conoces, más te humillas y dices, Señor, ¿sufriste eso por mí? ¿Para que yo fuera cambiado? ¿Para que fuera alejado de este mundo? Tú sufriste eso por mí. Entonces, creo que hay un mayor respeto, una vida más entregada por conocer el valor de su sacrificio. Si no viene revelado, tu vida va a estar así, como esos ciclos de festividades. Siempre vas a estar en las mismas. Pero cuando te es revelado, caminas hacia adelante. Vas hacia las cosas celestiales. Y tienes una vida llena de agradecimiento. Amén. Gracias a Dios, porque Cristo vino por nosotros. Hebreos 10, 5. Al 10. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo. Oh Dios, ¿para qué? Para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito en mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, otra vez, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Hecha qué? Una vez y para siempre. Mediante esa voluntad. Por la voluntad y fe de Cristo, somos santificados. Cuando Cristo oró y dijo, Señor, si es posible pasar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre dijo, tienes que hacerlo. Entonces Jesús rindió su voluntad a la del Padre. Versículo 10. En esa voluntad somos santificados
mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera sometido su voluntad a la del Padre? ¿Qué hubiera pasado? Pero lo hizo. Y ahora que celebramos y traemos a la memoria lo que Cristo hizo, podemos recordar que somos santificados en ese sacrificio. Ya no tenemos que estar cansados y repitiendo. Ahora Cristo es nuestro descanso, el Shabbat. Por eso ya no tenemos ya descanso, porque Cristo es nuestro descanso de todas las que se tenía que hacer. Cristo pagó la deuda por nosotros. Y lo vuelvo a repetir, nos mandó al Espíritu Santo para que tengamos revelación de quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. ¿Cómo estás hoy? ¿Hoy vienes a celebrar la victoria de Cristo en la cruz por nosotros? ¿O se te ha hecho algo rutinario? Vamos a pedir al Señor en este momento que su Espíritu Santo nos empiece a revelar partes de los sufrimientos de Cristo para que nosotros estemos hoy aquí siendo llamados santos para ser santificados. Vamos a bajar nuestras cabezas y vamos a empezar a meditar en ello.